Hola, buenas tardes, nuevamente yo. Vamos a iniciar con la clase de nutrición clínica materno-infantil con la primera unidad, del cual hoy vamos a hablar específicamente de los componentes de la historia clínica nutricional. Sin antes decirle que, obviamente, una vez que terminemos de ver todo el contenido de la unidad número uno, ustedes van a poder elaborar una historia clínica nutricional en sujetos enfermos en periodo de gestación, lactancia e infancia. El objetivo de la clase de hoy es identificar los componentes de una historia clínica nutricional. Existen muchos componentes en la actualidad, pero vamos a tratar de especificar más en estos componentes que están aquí. Bueno, cabe recalcar que la historia clínica nutricional es un conjunto de documentos y herramientas que permiten reunir información mediante una entrevista con el paciente y, en caso necesario, con sus familiares. Estas herramientas deben ser sencillas, breves, flexibles y que sean validadas. Entonces, todo lo que yo voy a hablar es de un libro. El libro es basado en el ABCD de la evaluación del estado nutricional. Entonces, hay otros libros en el cual también hay instrucciones de cómo elaborar una historia clínica. Pero en este caso es historia clínica nutricional, compuesta de varios pasos. 7 específicamente. Entonces, la historia clínico-nutricional incluye antecedentes médicos, socioculturales, dietéticos, además de exploración física, mediciones antropométricas, pruebas de laboratorio en el paciente. Entonces, esta información resulta de gran utilidad para así al detectar algún trastorno del estado nutricional, será posible corregir los problemas mediante el tratamiento oportuno o prevenir enfermedades futuras. Entonces, vamos al primero, datos generales. También se conoce como ficha de identificación. En esta sección conviene registrar los datos generales del paciente como nombre, sexo, edad, domicilio, además de la información necesaria para contactarlo, como el teléfono de la casa, oficina, móvil o correo electrónico en su caso. Asimismo, es indispensable incluir fecha y hora de la valoración, pero sobre todo el motivo de consulta. ¿Sí? Lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo, un ejemplo que he sacado de un instituto de Santa Fe. Esto es en Estados Unidos, no, este es de la UIDA, la clínica nutricional. Es una historia clínica nutricional ya elaborada por un instituto, del cual me pareció un poco buena, o sea, está sencilla, está oportuna, tiene varias páginas, se organiza más o menos como tengo organizada esta clase, porque esto es un ejemplo, ahí podríamos nosotros elaborar la ficha que querramos, pero con los 7 pasos, con los 7 componentes, que es datos generales, historia médica, historia sociocultural, historia dietética, exploración física, evaluación antropométrica y evaluación bioquímica. Con todo esto podremos nosotros generar un diagnóstico como tal. Bien, el otro punto sería la historia médica. La historia médica se incluye la información relacionada con los antecedentes de salud y enfermedad del paciente. Tiene que ser exhaustiva para identificar los factores que podrían estar afectando el estado de nutrición. Por ello, se debe incluir el estado de salud actual, enfermedades pasadas, consumo de fármacos, tratamientos médicos como diálisis, quimioterapia o radioterapia, intervenciones quirúrgicas pasadas y recientes, antecedentes heredofamiliares, consumo de alcohol y tabaco, además de una revisión exhaustiva de los problemas desde la perspectiva del paciente. Entonces, uno de los componentes esenciales de la historia médica son los antecedentes de salud y de enfermedad, que deben analizarse concienzudamente, o sea, tener mucha conciencia en esto. Para ello, es recomendable ponerse al nivel del paciente y no utilizar terminología médica, pues muchas veces pueden presentar alguna patología, pero si no entienden ciertos términos técnicos, pueden negar lo que tienen.
Por ejemplo, en vez de preguntarle si tiene hiperglucemia, se puede corregir a la expresión azúcar en sangre o si tuviera enfermedades cardiovasculares por problemas del corazón. Un ejemplo, ¿no? Entonces aquí a los lados está un cuadro que son los componentes de la historia médica como tal, que debe tener, como ya lo dije, antecedentes familiares, el diagnóstico, revisión de problemas referidos al paciente, si has tenido alguna cirugía, antecedentes de problemas relacionados con la nutrición, antecedentes médicos, como cualquier tipo, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, hábitos, consumo de alcohol o tabaquismo, por ejemplo, drogas, interacción entre fármacos y nutrientes, interpretación de signos y síntomas relacionados con deficiencias de vitaminas. Todo esto es semiología. Entonces, en la semiología habría que nosotros como nutricionistas saber identificar en qué momento cierta parte del cuerpo muestra que está en carencia potencial. Por ejemplo, a ver, si al momento de estar interrogando al paciente encontramos de que nos está ocultando una versión de lo que dijo, a ver, siempre cuando tengamos un problema o circunstancia de historia médica, no siempre la hacemos nosotros como nutricionistas, sino que ya viene referido de un médico, ¿sí? Entonces, para hacer esta historia médica, pues habría que tener datos de laboratorio también del paciente, que eso es un componente, el último componente que tenemos, que se llama bioquímica sanguínea o algo así, ¿no? Entonces, habría que identificar o en la evaluación bioquímica parte de lo que es para comprobar si lo que me está diciendo este paciente es verdad o no. Porque puede ser que me diga ciertas cosas en la historia médica que no concuerden con el resultado que tengo al final en los datos bioquímicos. O no es que no me mienta, sino que el paciente no se ha dado cuenta. Entonces, la historia clínica específicamente sirve para identificar y diagnosticar específicamente todos los problemas que podría acarrear el paciente y que si lo descubrimos vamos a tratar de que el paciente tenga un mejor estilo de vida, que ese es el objetivo, ¿no?, de un nutricionista como tal. En el caso de las mujeres embarazadas, que es nuestro tema, y de niños lactantes y niños menores, la, esto de aquí tendría que ser identificada muy bien y muy clara, ¿no? Porque se tiene que ver las semanas de gestación y que se encuentra si el paciente tiene síndrome ovario poliquístico o algo así. En este caso sería esta parte, ¿sí? Los aspectos ginecológicos, si el embarazo tiene o no tiene, aspectos de anticonceptivos, si cuándo fue el climaterio, todo eso tiene que depender porque, a ver, hay especificaciones hormonales que debemos de tomar en cuenta cuando tenemos pacientes mujeres, en este caso embarazadas y todo ello, ¿no? Esto de la historia clínica solamente estoy nombrando los componentes, ya luego vamos a hacer una historia clínica nutricional y eso va a quedar como tarea, pero hoy no más tiene que hacer el glosario. Seguimos con el tercer punto, que es la historia sociocultural. Entonces, la historia sociocultural se entrega la información relacionada con el entorno del paciente, como elementos socioeconómicos, creencias religiosas y culturales, gustos y preferencias de alimentos, capacidad del individuo para conseguir alimentos, si vive solo o come solo, si él mismo prepara sus alimentos, si sabe cocinar, si padece alguna discapacidad física o mental que le impida seleccionar y preparar los alimentos. O sea, a pesar de que esta información no siempre es medible, como los datos obtenidos de la historia antropométrica o los resultados de laboratorio, pueden influir directamente en el patrón de la alimentación y, por ende, en el estado de nutrición del paciente. Entonces, una descripción detallada de esto puede ser vista más en otra característica como la historia nutricional, que justamente la vamos a nombrar. Cuarto es la historia nutricional. Por parte de la información dietética se obtiene de los hábitos alimentarios del individuo. Consiste en recabar la información relacionada con el patrón de alimentación, incluido número de comidas por día, horarios de colaciones, en su caso, lugar donde se come sus alimentos, gustos y preferencias, tiempo que dedica a a las comidas, intolerancias o alergias, entre otras. Entonces,
En el cuadro que vemos aquí, en el 7, en el cuadro 2.7, ahí están los componentes de la historia clínica, perdón, de la historia dietética. Se encuentran algunos componentes que deben ser incluidos en esta. Entonces, como lo nombré sobre esto, número de comidas, horarios de comidas, colaciones, refrigerio, alergias, preferencias, intolerancias, restricciones, evaluación de sensación de hambre, antecedentes de dietas previas, antecedentes de medicamentos para bajar de peso, bebidas preferidas. Todos estos van a tener que darnos una pauta de cómo está el paciente actualmente. O sea, esto es cuando hacemos la entrevista con la historia clínica, pues aquí tenemos que nosotros recabar la mayor información para nosotros poder dar un diagnóstico. O sea, hay veces que es como repetitivo las preguntas que estás haciendo, pero con eso tú estás corroborando que te haya dicho la verdad, porque cuando tú haces una encuesta o una entrevista, hay un gran, pero gran número de sesgo de error. Ojo con esto. Pues habría que siempre identificar cómo relacionar todo. Para evaluar la ingesta de los alimentos o las características de la dieta del paciente suelen utilizarse diferentes métodos, cuantitativos, cualitativos o semi-cuantitativos, así como el recordatorio de 24 horas, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el diario de alimentos del perfil de dieta habitual. Entonces, todo esto los pueden utilizar. Debe tenerse en cuenta que cada instrumento proporciona información diferente. Por otra parte, en los recordatorios de 24 horas se obtiene información de tipo cuantitativo y cualitativo, mientras que la frecuencia de consumo de alimentos y la dieta habitual aportan información de tipo cualitativo solamente. Entonces, no hay métodos ni instrucciones buenos o malos de por sí. La elección depende del objetivo o del el marco en que se realiza la valoración. Por ejemplo, si se desea conocer un consumo energético y de fibra de un paciente, se necesitará la información cuantitativa que proporciona el recordatorio de 24 horas. Pero si no se busca es evaluar una calidad de la dieta, se podría realizar una frecuencia de consumo de alimentos previamente validada. Sí, eso está muy feo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en un capítulo que se llama Alimentación y Estrategias de Evaluación para hacer la evaluación total. Y también esto de aquí de historia clínica nutricional, también lo van a ver en la materia de evaluación del estado nutricional. Aquí lo que estoy nombrando son los componentes que yo, como profesor de materno infantil, voy a utilizar para trabajar con ustedes en esta primera unidad. Bueno, este sería un ejemplo de la historia dietética, que son los indicadores dietéticos que se va dando de cuántas comidas haces al día, comidas en casa, comidas fuera de casa, horarios de comida, pues eso es solamente para ver cuál es la calidad del producto que estás consumiendo. ¿Quién prepara sus alimentos? Pues se debe escribir para saber si los hace él o otra persona. Come entre comidas, o sea que se hace, toma media mañana y come media tarde. ¿Y cuáles son las comidas que come? Entonces, este es un esquema rápido. Si hay modificaciones de alimentos en los últimos 6 meses de trabajo, o sea, si estudian la actividad, si pone sí o no, hay que escribir el por qué y cómo. El apetito si es bueno, malo, regular. Hay escalas justamente para medir el nivel de apetito, que lo podemos comprobar con una dieta habitual. Ojo con eso. Eh, ¿A qué hora tiene hambre? Eso va a depender del ciclo circadiano. Por favor, consulte sobre el ciclo circadiano. Lo que habla esto es de en qué momento del día se debe consumir cierto tipo de productos alimenticios, en qué momento del día debo de hacer actividad física, porque va a depender mi hipertensión, mi tensión arterial, y va también a decirme cuánto tiempo es necesario dormir. Personas que solamente necesitan dormir 4 horas y con eso es suficiente para que el organismo en su tasa metabólica basal se regule. Bueno, y todos otros encuestas, que es este es un ejemplo, o sea, podríamos hacer una mejor que esta, por supuesto. Entonces, esta es un ejemplo rápido eh, de una universidad en Santa Fe. Acá está es la continuación de la misma encuesta, igual que esta que está aquí, que habla del recordatorio 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Bueno, aquí faltan más cosas del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Y bueno, esto sería adicionalmente a esto, existe también la descripción de los alimentos y bebidas. Entonces se pone la hora, la ocasión, la cantidad del alimento, y esto tienen que ubicar los ingredientes, la preparación.
qué tanto consumió, todo esto. Hay una tabla justamente después de todo esto para evaluar y hacer el diagnóstico. ¿Sí? No es que simplemente escriben y ya escribieron. No, tienen que tener estándares para evaluar. Lo vamos a ver también más adelante. Recuerden que solamente estamos viendo los componentes. Exploración física. Los nutricionistas como tal no deberíamos hacer una exploración física como los médicos, pero sí, por ejemplo, cabello quebradizo, ya es un signo clínico de que la persona tiene una desnutrición y que hace falta minerales y vitaminas. Que tiene uñas quebradizas, lo mismo, que tiene estas pintitas que le decimos las mentiras, las pintitas blancas encima de las uñas, pues esas pintitas blancas son deficiencia de zinc, de magnesio, y obviamente si no tenemos zinc, no tenemos magnesio en nuestro cuerpo, hay un desfase electrolítico, de hormonas también, endocrino, un desequilibrio endocrino, y cuando hay estos dos desequilibrios, el cuerpo tiende a tener problemas de desnutrición, o por así decirlo. Entonces, en la exploración física o el examen físico es un componente fundamental, eso nadie lo niega. Depende de una revisión de las distintas partes del organismo enfocado a la detección de problemas relacionados a la nutrición o a la identificación de signos relacionados con trastornos nutricionales. Entonces, para ello constan 4: la inspección, palpación, percusión y auscultamiento. ¿Sí? Esto aquí lo hacen los médicos principalmente, pero también el nutricionista lo puede hacer si es que este paciente no viene del médico. En el caso de una mujer embarazada, quiere nomás estar, que la mayoría de personas que, por ejemplo, embarazadas o niños, más van al nutricionista porque el médico les dio referencia de que tienen que asistir al nutricionista. Entonces, veamos primero la inspección. La inspección es justamente la observación crítica para evaluar color, forma, textura, tamaño de cualquier parte del cuerpo. Es la técnica más usada, se recurre el sentido del olfato, la vista y el oído también. Palpación mediante el tacto, tocando. Se evalúan textura, temperatura, tamaño y movilidad de alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían esas? Hay dos tipos de palpaciones. Está la superficial con la yema de los dedos. Se tiene la máxima sensibilidad, por ejemplo, para sentir el pulso de una persona. Y también, bueno, está la parte profunda que se utiliza de la mano para ejercer mayor presión y evaluar estructuras corporales. Este tipo de palpación no siempre se utiliza en un examen físico enfocado al problema nutricio, pero es importante conocer el significado de los sonidos sobre lo que informan otros miembros del equipo de salud. Ok. Cuando tenemos, por ejemplo, un edema, el edema con palpación superficial se puede identificar. Pones la yema de tu dedo sobre la superficie donde puedas tocar o se supone que hay un hueso, por ejemplo en el tobillo, en ese hueso maleolar, ustedes pueden tocar si la palpación está, eso es semiología, ¿verdad? Supongo que ya la tienen que verlo en evaluación del estado nutricional. Palpan con su dedo, hacen presión con la yema del dedo y si la piel regresa lentamente, o sea, queda el hueco y regresa lentamente porque hay una hinchazón. Pero si tocan y vuelves y no queda ninguna marca, de fobia se llama eso, marca de fobia, significa de que no tiene ningún tipo de hinchazón. Si ya vemos que una mujer embarazada está hinchada, pues obviamente tenemos que hacer restricción de algún producto que esté provocando la retención de líquidos, como por ejemplo el sodio o la sal yodada justamente, que ayuda a retener líquidos en el compartimiento extracelular de las mujeres embarazadas, principalmente en los tobillos, en el maleolo. Entonces, esa es una de las formas para identificar parte de la exploración física de una mujer embarazada y en los niños también. El tercero sería la percusión. Son golpes rápidos con los dedos y las manos en la superficie corporal para, con los sonidos producidos, identificar los límites. La forma de la posición de los órganos permite determinar si un órgano está sólido o si está lleno de líquido o gas. Para escuchar se necesitan práctica y habilidades. Entonces, nosotros como nutricionistas no tenemos esa práctica, pero podemos generar la habilidad.
y nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo intolerancia a la lactosa. Tengo, pero no a la lactosa, perdón, a la leche de la vaca, como tal. Eh, yo tomo y se me infla se me insufla, por así decir, el abdomen automáticamente. O sea, tomo leche entera y puede ser ya sea o intolerancia, porque a veces me intolerancia o alergia, porque estas dos a veces a mí me causa diarrea, o sea, tengo distensión abdominal y luego me causa diarrea. Entonces puede ser que tenga tanto intolerancia como alergia a la proteína de la leche de la vaca o como intolerancia a la lactosa como tal, al azúcar de la leche. Entonces, hay de esos dos aspectos, ¿no? Entonces, en una mujer embarazada también suele suceder lo mismo cuando hay una presión del contenido uterino, que sería el feto, contra los otros órganos. Y esto hace de que se estrechen. Entonces, hay que hacer la palpación, tocar por percusión, escuchar si hay gas o si es el muchachito que está ahí moviéndose. Siempre hay que tener en cuenta eso. Y por último, auscultación. Implica escuchar los ruidos del organismo como los productos por los pulmones, el corazón, el hígado y el intestino, se lleva a cabo con el estetoscopio. ¿Un nutricionista puede escuchar si una mujer tiene soplos cardíacos? Sí, porque la sibilancia que tiene el corazón es el sístole y diástole. Entonces, esto de aquí son característicos de conocer. ¿Sí? Alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Entre el alto y el bajo se debe de escuchar un soplido cuando hay soplo de corazón. Si hay soplo de corazón, se le va a eliminar o reducir la cantidad de hidratos de carbono cuando se mezclan con las grasas. Entonces se disminuyen las grasas, se disminuyen los hidratos de carbono de composición simple y se aumentan más de la de composición compuesta, ¿sí? De tipo compuesto. Entonces, con la exploración física podemos identificar qué cosas podemos cambiar dentro de la dieta también de la mujer. Eso es una parte, porque ya cuando tengamos todos los 7 pasos, tenemos que hacer el diagnóstico específico. 6. Evaluación antropométrica. En la evaluación antropométrica depende de la medición de las dimensiones físicas y la composición corporal del paciente. La antropometría es una técnica indispensable para evaluar el estado de nutrición, ya que permite identificar al individuo el riesgo nutricio o con problemas de deficiencias nutricias. Puede ser de desnutrición o de obesidad, a obesidad. Y evaluar efectivamente eh, una terapia nutricia para ellos, o sea, dar una terapia nutricia para ellos. O sea, tenemos que identificar, este es un ejemplo específico, ¿no? Eh, Esto serían las mediciones, peso actual, peso habitual, estatura, pliegues, circunferencias, y más abajo tenemos la evaluación. ¿Qué pasó? ¿Cómo se interpreta todo esto, no? Entonces, ajá. Por último, tenemos la evaluación bioquímica. La evaluación bioquímica es un componente clave para la evaluación del estado de nutrición porque permite detectar deficiencias o excesos de ciertos nutrimentos, así como las alteraciones mucho antes de que vean reflejados en los indicadores antropométricos o clínicos. Si puede ser que tengas anemia, pero está en primera fase, o sea, tenemos menos de la cantidad del conteo de hemoglobina, pero hasta el momento no sientes cansancio, no sientes debilidad. Entonces, por lo tanto, te faltarían 3 semanas más para que sientas los síntomas. Pero si te haces un examen bioquímico, pues por ejemplo, una mujer embarazada, antes del embarazo, debe hacerse exámenes bioquímicos para ver si las reservas de hierro están bien, si las reservas de ácido fólico están bien, para no tener que suplementar. Entonces, una mujer embarazada, una mujer que quiere tener un bebé, debe de planificar. Y para planificar tienes que primero estar saludable para poder embarazarte. Pero no, ahora todo el mundo se embaraza porque ya, no, mentira. No es una crítica que quiero hacerles a nadie, por si acaso. Es algo que yo digo que debería de hacer. Ustedes como profesionales, cuasi profesionales, deberían de entender que un nutricionista debe de apoyar, educar siempre a un paciente. Toda la vida. Nosotros en nutricionistas somos educadores, tenemos que tener facilidad de palabra. Yo me complico bastante, soy profesor, pero a veces se me ríe la lengua porque hablo muy rápido y los pensamientos se me cruzan. Entonces trato de que todo esté un poco más claro. Si ustedes no me entienden, por favor escríbanme. Creo que escribiendo, también escribo medio chueco, soy un desastre. No, mentira. La cosa es que
En la evaluación bioquímica, siempre yo voy a corroborar lo que ya me dijo anteriormente mi paciente en toda la historia clínica, en los antecedentes personales, en la palpación, en los signos clínicos, en forma de semiología, o sea, de identificar las uñas, el cabello, los dientes, los ojos, los párpados, la coloración de la piel, el signo de fobia, haciendo la palpación justamente. Entonces todo esto tiene que identificar o interpretarse acerca de los datos bioquímicos. eh, Todo esto implica una adecuada prueba, porque hay momentos en que tú puedes pedir unas pruebas de laboratorio y van a hacerla a un cualquier laboratorio y los reactivos no eran los esenciales y te sale que no tienes cierto producto en tu cuerpo, por ejemplo, que no tienes anemia, pero en tus datos de laboratorio salió que tenías anemia. Entonces siempre hay que tener en cuenta que los laboratorios sean certificados, que tengan todo lo correcto para poder eh, hacerse justamente ahí. Porque imagínate que si existiese la sospecha de deficiencia o de exceso de nutrimentos inorgánicos o vitaminas y no haya cómo, y me entregan un resultado donde dice que no tengas deficiencia, significa que yo no tengo ningún trabajo que hacer como nutricionista para darte una dieta, en tratar de suplementar esa parte. Porque, a ver, no, si un paciente tiene deficiencia, yo no voy a tratar de suministrarle con alimentos todo, porque imagínate que darle vitamina C a una persona que tenga deficiencia significa de que yo tendría que darle más o menos unas 40 naranjas al día para que eh, alimentariamente tenga lo requerido, lo que requiere, la recomendación de vitamina C. Entonces hay que darle megadosis. No todo es la alimentación en los casos de deficiencia, de carencias. Hay que ver también la megadosis, que en algunos casos, bueno, nosotros los nutricionistas no damos megadosis, pero podemos recomendar al médico que haga la receta, porque nosotros no podemos hacer receta hasta el momento. Entonces, con la evaluación bioquímica, para mí es como abrirme los ojos a lo que yo quiero hacer justamente con mi paciente para mejorar su alimentación. Y si en el caso de que tenga demasiadas carencias, pues la suplementación sugerida para el médico. Ujú. Bueno, eso quedaría como total. Eh, la conclusión es que la historia clínica nutricional es una herramienta utilizada para gestionar un recurso muy importante en la consulta nutricional. El hecho de registrar la información necesaria para el correcto y adecuado diagnóstico nos da paso a una excelencia de atención de calidad. En la nutrición clínica materno-infantil, el llenado de la historia clínica nutricional durante el embarazo y la infancia marca un proceso de evolución que es medible para identificar si el niño eh, amamantó durante los primeros 6 meses, significa que durante la ablactación, que es la alimentación complementaria, va a ser de la mejor forma, ya que tuvo las reservas vitamínicas orgánicas que le da la lactancia materna exclusiva. Si este niño en la evolución me sale que durante el tiempo de 3 a 4 meses, él ya consumió productos alimenticios o comida a los 4 meses, entonces yo puedo decir, según los estudios que se han realizado a nivel internacional, que este niño en edad adulta va a tener un riesgo potencial de tener enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso, obesidad, mala absorción principalmente, porque el estómago del niño y sus intestinos no están preparados todavía para recibir alimentos de ciertas composiciones. Peor imagínate coladas. Las coladas que son, por ejemplo, colada de plátano, colada de quinoa, colada de no sé qué cosa. Son hidratos de carbono de cadenas ramificadas, ya sean cortas o largas, que todavía el intestino no está preparado para digerir. Por lo tanto, desde ahí van a venir complicaciones para el niño. Según una historia clínica, yo siempre voy a tener, justamente se llama historia clínica nutricional, para identificar qué pasó antes de que llegara a mí. Sí, las historias clínicas son, si es posible, bueno, eso depende de la persona también, del paciente, del usuario, porque el paciente puede ir a un nutricionista y no le cayó bien y se fue a otro, pero el paciente tiene que llevarse su historia clínica al otro nutricionista. Eso no pasa. Debería de pasar así, para tratar de evitar ciertas mentiras que a veces hacen los pacientes para quedar bien o para que los atiendan mejor. No sé, cosas así. Hay que siempre identificar a los pacientes que
tienden a realizar ciertos aspectos de su vida inadecuadamente, como mentir. Tienen una tarea, que es elaborar un glosario de términos sobre historia clínica nutricional. Entonces estará habilitado del 8 de junio al 15 de junio el 15 de junio hasta las 14 horas 59 minutos. Entonces el ejemplo sería el siguiente, ¿no? El glosario de términos, ustedes tienen que registrar el glosario. Por ejemplo, van y ponen proteínas somáticas. Proteína somática en el músculo esquelético, es decir, la masa muscular, se encuentra la proteína somática en el músculo esquelético, ¿no? Representa el 75% de las proteínas corporales y un compartimiento de proteínas homogéneas, perdón. Entonces la fuente es el ABC de la evaluación del estado nutricional, página 175, año 2010. Así deberían de ustedes presentarme su tarea. O sea, ¿cuántas entradas? Háganme en 3 entradas cada uno. 3 entradas, o sea, tres términos con sus respectivos conceptos con la fuente fidedigna. Chicos, ha sido un gusto, un abrazo, nos vemos la próxima clase.